Muy buenos días. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Dios le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta mañana, donde venimos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía. Vamos a tener un momento de la lectura de la palabra de Dios. Está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 3 a 9. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra santa y bendita. Bendícela, Señor, en nuestras vidas en esta mañana, que podamos gozarnos alabando estos cánticos y también recibiendo tu palabra con la disposición, con el corazón preparado por tu Santo Espíritu para obedecerla. Dirígenos y guíanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Misael Florentino pues pasará con la dirección musical. Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a cantar el himno La Palabra del Señor, 281. La palabra del Señor, predicar, predicar, con anhelo y oración. Predicar, predicar, ante el mundo burlador, ser testigo de su amor, el poder del Salvador. Predicar, predicar, el ejemplo del Señor, imitar, imitar, su humildad y tierno amor, imitar, imitar, su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitar, imitar, la venida del Señor, esperar, esperar, Él vendrá, no tardará, esperar, esperar, como siervo del gran rey, trabajar con celo y fe, si sembráis, recogeréis, esperar, esperar. Amén. Vamos a cantar el himno 474, Ved los millones.
los millones que en las tinieblas viven perdidos sin un armador. ¿Quién irá? Los nuevos proclamando que por Jesús Dios salva al pecador. Todo poder mi Dios me dio, y a mi siervo mando yo, ir al mundo y proclamar al evangelio, y estoy con vosotros siempre. A mi venir la voz divina llama, clama venid en nombre de Jesús, para salvarnos de la muerte eterna. Su vida él ofreció en una cruz. Todo poder mi Dios me dio, y a mi siervo mando yo, ir al mundo y proclamar al evangelio, y estoy con vosotros siempre. Que venga pronto el día tan glorioso en que los redimidos se unirán en coro excelso, santo y jubiloso, eternamente gloria a Dios darán. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, ir al mundo y proclamar el evangelio, y estoy con vosotros siempre. Ahora pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Bueno, hacía muchos años que no cantábamos, muchos años, pero muchos, que no cantábamos este himno, Ved los millones, pero vemos, el Señor nos habla de que veamos todas las personas que están sin Cristo. Todas las personas que están sin Cristo. Y nosotros vemos que nosotros venimos de diferentes situaciones, estados. Sin embargo, Dios ha preparado todo nos ha atraído a Él para que nosotros disfrutemos de la benignidad del Señor, para que disfrutemos de la benignidad del Señor. Y nosotros vemos que cuando tenemos dificultades en nuestro diario vivir, no nos quejamos como creyentes en Cristo, no nos quejamos, sino que alabamos a Dios, lo bendecimos por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que está haciendo en nosotros y a través de nosotros, y hará a través de nosotros. Y, por ejemplo, nosotros leímos aquí en 1 de Pedro, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1. Aquí leímos que Pedro nos dice, que en resumen nos dice que hemos sido renacidos por Dios por medio de Jesucristo, para una esperanza viva, como estuvimos viendo anteriormente, y para obtener una herencia incorruptible en los cielos, a los que han confiado, que han puesto su confianza, su fe en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario, entendiendo que la importancia de esa fe en Jesucristo es, ¿por qué? Como dice los versículos 5 hasta el 9, porque mediante esa fe somos guardados por el poder de Dios para salvación, porque por esa nuestra fe es probada para que reflejemos, esa fe refleje y glorifique a Cristo en su venida.
Y en tercer lugar vimos que nos dice que el fin de la fe es la salvación completa. O sea, no solamente nuestra alma, sino que nuestro cuerpo también será salvado, será redimido, será llevado a la presencia de Dios. Ya no tendremos ningún ataque del cuerpo y enfermedad, pero también no tendremos tentaciones, porque esta vieja naturaleza será transformada, cambiada. Porque nuestro espíritu ha sido cambiado, renovado, hemos nacido en Cristo, pero esta naturaleza sigue siendo igual de vieja, sigue siendo igual, y esos malos deseos están ahí. Pero nosotros vemos que con Cristo, cuando estemos en su presencia, entonces por completo seremos salvos. Entonces, como nosotros vemos aquí en el versículo 9, dice, 1 de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Señor, dirígenos y guíanos en tu palabra. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como vemos que el resultado de la fe en Jesucristo es la salvación de nuestra alma, ¿qué dice Dios acerca de esa salvación? ¿Qué tenemos que hacer con esa salvación? ¿Qué tenemos que hacer en relación a esos millones que están sin Cristo? A esa realidad que dice la palabra del Señor, predicad, predicad. ¿Qué hemos de hacer con ella? Bueno, vamos a ver primero qué hizo Dios a través de los profetas que utilizó para anunciar la palabra de Dios. Entonces vemos que es necesario que anunciemos de la salvación de Dios en el poder del Espíritu Santo. No ir con nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. De esta salvación de Dios, para que tengamos una esperanza viva, en primer lugar, los profetas profetizaron, predicaron de ella. Primero fueron los profetas. Entonces, nosotros vemos lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces, lo primero que vemos nosotros de esta salvación de Dios para que tengamos una esperanza viva, es que los profetas profetizaron y profetizaron de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Y nosotros vemos que profetizar es un hablante inspirado. El profeta decía lo que Dios le mandaba a decir. Decía cosas que iban a suceder en el momento, cómo debían de actuar, cómo debían de andar el pueblo de Dios, pero también, además de eso, le decía cosas que iban a suceder en el futuro. Y ese era el trabajo del profeta. Ahora, nosotros vemos que el Señor dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová, dice Zacarías 6:12. O sea, que el profeta tenía que hablar, dice, hablarás así, diciendo así ha dicho Jehová. O sea, no iban a hablar lo que quisieran. Era lo que Dios había mandado a decir. Asimismo, hoy día también, el predicador no debe decir lo que se le antoje. Es lo que Dios dice en su palabra, ya ha dicho en su palabra, para que nosotros la digamos. Anteriormente Dios le hablaba al profeta directamente, pero ya Dios ha provisto toda su revelación. Dios se revelaba al profeta, pero ahora Dios se ha revelado en su palabra escrita. Se ha revelado a través de la naturaleza, sea por medio de la conciencia. Toda persona tiene el conocimiento innato de Dios, de que Dios existe, de las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Dice Romanos que también dan testimonio de Dios, pero Él ha usado la palabra escrita para revelarse al hombre. Y entonces hoy le dice qué tiene que hacer. El Señor Jesucristo les dice insensatos, porque no creyeron las profecías a los profetas. Cuando Él dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dice Lucas 24, 25, 27. O sea, nosotros vemos que Jesucristo le dice, ustedes son insensatos porque han oído el mensaje, han oído la profecía. Ustedes conocen de lo que Dios le dio a los profetas para que le hablaran a ustedes. Y ustedes conocen todo lo que ellos dijeron. Y ustedes no hicieron caso. Era necesario que el Cristo padeciera. No que viniera a reinar de una vez, sino que padeciera y entonces estableciera el reino espiritual para salvación a todas las almas, y luego entonces vendrá con todos los santos para establecer el reino mileniario, fe terrenal. Vamos a ver lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, ahí mismo al lado de primera, ¿verdad? 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21, Dios nos dice en segunda de Pedro 1, 19 a 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor no merecido. Es un don, es un regalo. Nosotros vemos que es un beneficio, la gracia de Dios, que no merecemos. Dice que fue anunciada por el Señor Jesucristo. Y como cuando habla acerca de la fe, dice que ellos, los profetas, miraban, veían, pero ellos no pudieron disfrutar de esa salvación. No pudieron ver a Jesucristo venir y morir en la cruz del Calvario para salvarnos. Ellos no pudieron ver. Lo vieron de lejos solamente, pero no pudieron disfrutar. Ellos dice que inquirieron e indagaron, o sea, ellos investigaron, ellos buscaron cuidadosamente, ellos buscaron diligentemente en lo que Dios le había dado a escribir. Dios le daba a escribir algo y ellos buscaban a ver, y en los otros escritos buscaban a ver cuál era el tiempo del Señor Jesucristo, cuándo el Hijo de Dios iba a venir. Ellos investigaban, inquirían, indagaban, estaban indagando, exploraban, buscaban diligentemente. Entonces nosotros vemos que el caso de Esdras, vamos a ir a Esdras. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, perdón. Esdras está antes de Nehemías, de Esther, ¿verdad? Esther. Y Esther están antes de los salmos, de Job y los salmos. Esdras capítulo 7. ¿Cómo se describe a Esdras aquí? Esdras capítulo 7. Si en un momento no tienen la Biblia, pues si alguna visita, pues puede leerlo aquí en la pantalla. Entonces, Esdras capítulo 7, versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir, o sea, para estudiar, para investigar, para conocer la ley de Dios, de Jehová, y para cumplirla. O sea, que Esdras, los profetas, ellos investigaban, ellos estudiaban
para ver el tiempo en que iba a venir el Hijo de Dios. Ellos estudiaban cómo era, de qué manera. Ellos estudiaban para conocer. Dice, inquirían. Dice que Esdras inquiría, pero no solamente para conocer, sino que él no decía, bueno, yo voy a inquirir a ver cuándo ven el Hijo de Dios. No, no, no. Él estudiaba para conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice en segundo lugar, para aplicarla a su propia vida. No aplicársela a los otros, a su propia vida. Y dice, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, él estudiaba para aplicarla a su vida y también para enseñarla a otros. A veces nosotros queremos estudiar la palabra de Dios para enseñarla, pero no para aplicarla a nuestra vida o aplicársela a otro. Pero él dice que era uno de los profetas que indagaba, que inquiría. Otro caso es Daniel. Vamos a ver Daniel 9:3. Daniel está un poco después, pero está después de los Salmos, después de Isaías, de Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Daniel 9. Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuna, cilicio y ceniza. Está hablando que él no solamente oraba, no dice, volvía su rostro a Dios el Señor para conocer la voluntad de Dios. Inquiría, indagaba para conocer cuál era la voluntad de Dios. Y Dios le dio a Daniel muchas visiones de cosas que iban a suceder en el futuro. Pero él principalmente buscaba esa palabra para su propia vida, para indagar sobre la palabra. Y dice, para eso volvió su rostro, oró al Señor con su corazón preparado, con ruego, con ayuno, cilicio. O sea, estaba mostrando, investigando sobre la salvación de Dios. Y salvación habla de rescate, de seguridad, de librar, especialmente la salvación del alma por la fe en Jesucristo. Entonces, nosotros vemos aquí en 1 Pedro 1, ¿dónde estamos? Siempre mantengan su dedo ahí en 1 Pedro 1, o el separador. El versículo 10, repito, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. En segundo lugar, vemos que ellos, que de esta salvación de Dios, para que tengamos una esperanza viva, los profetas predicaron, inquirieron, indagaron. En segundo lugar, los profetas escudriñaron. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano sus sufrimientos, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los israelitas solamente entendían que Jesucristo vendría a reinar, la gloria de Cristo, pero ellos no vieron los sufrimientos de Cristo antes de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero los profetas sí escudriñaban. La mayoría de personas no lo hacían, pero los profetas escudriñaban qué persona y qué tiempo. Lo importante no era lo que iba a suceder, sino quién lo iba a hacer. ¿Quién era el que iba a morir en la cruz del Calvario? ¿O quién era el que iba a salvarnos? Iba a salvarlos. Ellos no sabían cómo, pero Isaías le dijo. Pero al principio de Isaías está hablando, los primeros capítulos, le está hablando lo mal que estaban viviendo los israelitas, los judíos, cómo ellos menospreciaban a los demás, maltrataban a los demás, engañaban a los demás, hacían sacrificio, ayuno, oraciones, pero dice, sin embargo, por otro lado, estaban ellos maltratando a los demás, no siendo humildes. Dice el Señor en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Y el Señor Jesucristo le está diciendo a los judíos, dice, ustedes escudriñan las Escrituras y sin embargo no saben que las Escrituras hablan de mí. Y no se dan cuenta que es para, dice, escudriñan las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y ustedes no creen en mi testimonio, no creen en mí que soy el Hijo de Dios. Entonces nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras como hizo Esdras, que Esdras preparó su corazón. Tenemos que ir dispuestos a entender la palabra, pero también dispuestos a aplicarla en nuestra vida. Para nosotros, para que sea de bendición a nuestras vidas. Vamos a ver Hechos 17:11. Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos capítulo 17, versículo 11. Aquí hablando, cuando el apóstol Pablo estaba predicando allí en Berea, ahí habían unos hermanos, recuerden que era don Pablo que estaba predicando. Sin embargo, estos hermanos estaban acostumbrados a estudiar, a inquirir, a indagar diligentemente, a escudriñar la palabra de Dios, de tal manera que aunque vino Pablo a predicar, ellos como quiera indagaron, investigaron, escudriñaron, a ver si lo que Pablo estaba diciendo era conforme a las Escrituras, no conforme a lo que ellos creían, no conforme a lo que le habían enseñado, no conforme a lo que la iglesia creía. No, la iglesia cree esto, no. Los tales creemos en esto. El nombre que uno tenga del grupo de iglesias. No era lo que pensaba el grupo de iglesias. ¿Y qué creen los bautistas? ¿Y qué creen los pentecostales? ¿Y qué creen los bíblicos? ¿Y qué creen? No es lo que creen. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios? Mire, el versículo 11 de Hechos 17 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. La recibieron con solicitud. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban. Entonces ellos eran no solamente, oían la palabra, y los predicadores, el apóstol Pablo y los profetas, ellos no solamente predicaban la palabra, sino que ellos investigaban de dónde, si esa era la palabra de Dios. Y dice que ellos investigaban del tiempo, de dónde iba a ser el lugar, y indicaba el Espíritu Santo de Cristo que estaba en ellos. Significa que los profetas predicaron guiados por el Espíritu Santo. Los profetas predicaron en el poder del Espíritu Santo. Ellos no fueron a decir, bueno, lo que yo creo, no, en el poder del Espíritu Santo, diciendo lo que el Espíritu Santo les decía que dijeran, que enseñaran. Pero primero ellos tenían que aplicar la palabra de Dios a su vida. Tenían que andar en el poder y el control del Espíritu Santo en su propia vida, manifestando la obra de Dios en su vida, reflejando a Cristo, a Dios en sus vidas y al Mesías que habría de venir en sus vidas. Y luego que en el Nuevo Testamento, reflejando a Cristo en sus vidas. Vamos a ver 2 de Pedro 1:21. Recordando siempre lo que dice el Señor, que nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Lo primero que tenemos que asegurarnos es que el Espíritu Santo esté en nosotros, para que entonces vivamos conforme al Espíritu, sea controlados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. Dice que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración es el medio por el cual Dios hablaba a los escritores. Les inspiraba. No era una inspiración de una poesía o algo así, no era nada, era de Dios, que Dios hablaba a los hombres, le decía a los profetas, le decía a los escritores que debían de escribir, cada uno con su lenguaje,
pero era lo que Dios le decía que tenían que escribir. Ahora, sin embargo, dice, siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero hoy nosotros, como creyentes en Cristo, no somos inspirados. ¿Por qué? Porque ya la Biblia fue escrita, ya fue completa. Ahora nosotros lo que somos, el Señor nos da entendimiento, el Espíritu Santo nos da discernimiento. El Espíritu Santo le inspiraba, pero ahora el Espíritu Santo nos da discernimiento, entendimiento para comprender la palabra de Dios. Pero a los profetas, Dios fue que los guió. Ellos no dijeron lo que quisieron, sino lo que Dios había dicho. ¿Y qué era lo que ellos dicen en el versículo 1 de Pedro 1? Versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Mire, dice el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Dice, anunciaba de antemano los sufrimientos, y aún así el pueblo de Israel no lo entendió, no lo comprendió. Que Jesucristo primero iba a venir a padecer, a sufrir por tus pecados y por mis pecados en la cruz del Calvario. Iba a derramar su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Era necesario que Él muriera, que Él fuera sepultado, que Él resucitara, que Él ascendiera y para estar a la diestra del Padre, pero también que Él fuera exaltado sobre toda gloria. Y dice que Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Los sufrimientos de diferentes tipos emocionales, sufrimientos físicos, pero el sufrimiento mayor fue el cargar el pecado suyo y el pecado mío. Él se hizo pecado por usted y por mí. Porque Jesucristo, santo completamente, el justo por los injustos, el que nunca pecó, fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin embargo, tuvo que cargar el pecado suyo y mío, hacerse pecado por mí, por nosotros, y a estar ante su Padre, y por eso le dijo, Señor, porque me has desamparado. En ese momento Él estaba cargando el pecado suyo y mío. No estaba desamparando a su hijo, estaba desamparando al pecador, viendo el pecado de todos nosotros en Él, aunque Él no era pecador. Por esa razón, nosotros vemos que esa salvación de Dios, que esa esperanza que nos da una esperanza viva, que nos da una herencia en los cielos, así como los profetas, nosotros tenemos que predicarla. No solamente los profetas, tenemos que continuar. El Señor habla en Isaías, recordamos cómo en Isaías se habla de los sufrimientos del Hijo de Dios, los sufrimientos de Cristo, y Él llevará nuestros pecados, nuestras iniquidades, y derramó su vida, dice, hasta la muerte por nosotros. Era necesario que eso se predicara. Mire lo que dice 1 de Pedro 3, versículos 18 y 19. 1 de Pedro 3, versículos 18 y 19. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 y 19 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y como dice el Señor, dice que era necesario que se cumpliera, que los profetas anunciaron que era necesario que se cumpliera la ley de Moisés y los profetas. Era necesario que el Cristo padeciera en la cruz por nuestros pecados. Pero no solamente para anunciar la muerte de Cristo, los sufrimientos de Cristo, sino también anunciar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Pedro 1, versículo 11, la última parte, y las glorias que vendrían tras Él. Las glorias que vendrían tras Él. La dignidad, la gloria, el honor, la alabanza, la adoración que vendría
detrás, después de Cristo morir en la cruz del Calvario. Por eso le alabamos, por eso honramos y glorificamos su nombre, porque Él merece la honra y la gloria en todos los lugares en el universo. Vamos a ver Hechos 26. Hechos. Capítulo 26. Versículos 22 y 23. Hechos 26. Hechos. Hechos capítulo 26, versículos 22 y 23. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy. Persevero hasta el día de hoy. Eso está hablando de la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso, que se convirtió. Y él está diciendo, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ese era el mensaje de Jesucristo. El mensaje de los profetas era que Cristo iba a venir, iba a nacer, iba a vivir la obra de Cristo en la tierra, haciendo bien, predicando el arrepentimiento, y entonces murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado, y que luego de ser sepultado al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. Ese es el mensaje que nosotros también tenemos que dar, porque de esta salvación de Dios, para que tengamos una esperanza viva, los profetas sí profetizaron, inquirieron, indagaron y escudriñaron. Pero en tercer lugar, nosotros vemos que los profetas administraron el evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros lo vivamos, disfrutemos del evangelio y lo anunciemos a otros. Ellos lo anunciaron, los profetas. Ellos investigaron para pasarnos como el balón a nosotros, para que nosotros ahora lo publiquemos, lo prediquemos, lo anunciemos. Dice el versículo 12, 1 Pedro 1:12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vemos aquí que también, así como los profetas predicaron, inspirados, guiados por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, también ahora nosotros somos enviados en el poder del Espíritu Santo. Jesucristo le prometió que vendría el otro Consolador y Él daría poder, pero también dice que nos guiaría toda la verdad. Dice el Santo Paracleto, que estaría al lado, animando, consolando, fortaleciendo, guiando a cada creyente. Y especialmente cuando vamos a anunciar el evangelio. Dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces se anuncia, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ellos anunciaron y nosotros tenemos también que anunciar ese evangelio, porque dice, es necesario que ellos digan, mire como dice Mateo 13:17. Vamos a ver Mateo 13:17. Mateo 13, versículo 17. Dice Mateo 13, 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos desearon ver a Jesucristo. Y como Jesucristo le dijo a Tomás, ¿qué le dijo? Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Tomás dijo, porque has visto, Señor mío y Dios mío, porque has visto, has creído. ¿Y cuántos están, en otras palabras, van a creer sin haber visto, sin haberme visto? Porque hoy día creemos, confiamos
Estamos seguros de lo que dice porque es Dios que lo dice por la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Bienaventurado eres, Simón, dice, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Simón dijo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, bienaventurado, dichoso, porque no fuiste tú. No fue algo que salió de ti, fue mi Padre que lo reveló. Dice que Jesucristo, Dios guía, da a conocer a Cristo. Y Cristo da a conocer al Padre. Y dice aquellos a quien Él quiere. Por lo tanto, dice el Señor, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice que aquellos profetas no pudieron, por más que quisieron, no pudieron ver a Jesucristo. Dice, pero ellos lo oían de ellos, de lejos veían. Dice en Efesios, en Hebreos también. Pero el Señor nos dice, ¿cómo predicarán si no hay quien los envíe? Entonces, el Señor nos dice que nosotros tenemos que, como iglesia, enviar a predicar la palabra de Dios. Y como creyentes en Cristo tenemos que predicar la palabra de Dios, porque ¿cómo van a creer si la persona no oye la palabra de Dios? La persona no cree por un cuento, por una historia, por un sueño, creen por la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir y anunciar esa palabra, porque ya tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que ir controlados, guiados, dirigidos y en el poder del Espíritu Santo. Dice que ellos administraban estas cosas. Dice, las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 y 6. 1 Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros con amor, por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, del Señor y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciéndole que ellos no fueron los predicadores en el Nuevo Testamento, no fueron a predicar en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Y que lo que dijeron no fue lo que ellos pensaban, sino lo que Dios había mandado a hacer, a predicar. Y dice, ustedes recibieron la palabra. Y no solamente recibieron la palabra, sino que también han sido imitadores de nosotros. Y también en el poder del Espíritu Santo ustedes están predicando la palabra. Entonces el Señor nos dice a nosotros que nosotros también tenemos que, en el poder del Espíritu Santo, predicar la palabra de Dios. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos mismos no conocen, no entienden las cosas. Y vamos a ver Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios 3, 10. Dice, los ángeles anhelan mirar estas cosas que nosotros conocemos de la salvación de nuestra alma, ver de la esperanza viva que tenemos como resultado de la salvación, ver acerca de la herencia que tenemos en Cristo Jesús, al nosotros arrepentirnos y convertirnos a Jesucristo. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por lo tanto, estamos encomendados, tenemos la comisión de ir a predicar la palabra, anunciar las buenas nuevas de salvación. De esta salvación de Dios para que tengamos, dice, esta salvación de Dios para que tengamos una esperanza viva. Los profetas profetizaron o predicaron, inquirieron, indagaron, escudriñaron. De esta salvación Dios
para que tengamos una esperanza que Dios nos ha dado, para que tengamos una esperanza viva. Los profetas profetizaron, inquirieron, indagaron y administraron todo lo que nosotros anunciemos, para que nosotros lo prediquemos a los demás, para que lo anunciemos a los demás, para que más personas sean salvas y para que más personas tengan la vida eterna, para que cada uno conozca la obra de Cristo en la cruz del Calvario y la obra del Espíritu Santo que quiere hacer en tu vida. Porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Convence y dice que produce el arrepentimiento. Dice que el Señor, la benignidad del Señor nos guía al arrepentimiento. Entonces es necesario que la persona sepa eso, que ya Cristo murió en la cruz y que no tiene por qué ir a la condenación, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en Cristo Jesús, esa salvación que nos da, donde Dios nos ha salvado por la fe en Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, una heredad. Esa salvación hay que proclamarla, hay que anunciarla, para que cada persona, al poner su fe en Jesucristo, tenga la vida eterna al arrepentirse y convertirse al Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Señor, gracias. Muchas gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos siga guiando y que nosotros vayamos con ánimo, con poder, el poder de tu Santo Espíritu para testificar a los demás, para darle el mensaje de salvación, no para nosotros convencer, sino porque tú eres que convence por medio de tu Santo Espíritu, usando la palabra tuya, la cual nosotros tenemos que anunciar, tenemos que proclamar esa salvación, ese evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que las personas sean salvas por medio del arrepentimiento y fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias, dirígenos y guíanos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén. Dios le continúe bendiciendo.